Bueno, pues, por así decirlo, de una manera puntual, ayer con la presentación del libro comenzaba nuestra campaña para este año 2023. Si Dios lo permite, el martes volveremos a tener en Cieza una presentación a nivel local, donde tratamos de invitar también a nuestras autoridades y todas aquellas personas que aún algunas pues no han podido estar en alguna presentación y la verdad que esperan el momento, la invitación, como algo bastante importante. Eso nos llena de gozo y alegría porque nos da la oportunidad de poder dar testimonio a muchas personas. Y es algo que nos sale del corazón, glorificar el nombre de Dios, darle a conocer, pues, entre todas las personas. Y Dios también, pues, lógicamente, se glorifica a sí mismo mediante su palabra, ya que su palabra nos recuerda, la misma Biblia, que su palabra no está presa. También nos recuerda su palabra que si estos callaran, las piedras clamarían. Dios no va a dejar de glorificarse y Dios se va a dar a conocer. Cuando leemos en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, ¿verdad?, nos dice la Escritura que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa. Así que nadie podremos tener excusa delante de Dios jamás, porque Dios, en los dos evangelios que tiene, en el creado y en el escrito, a través de estos dos evangelios siempre nos habla. Y todos nosotros debemos de ser bien expectantes de esta gracia y de esta gloria, porque aquellos que más luz tenemos, o nos hemos criado en alguna iglesia evangélica, o tenemos conocimiento de Dios, pues somos mucho más responsables que aquellos que en un momento dado aún no han tenido la oportunidad. No van a tener tampoco excusa, porque nos dice Romanos capítulo 2, que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y con una conciencia especial, que nos dice la Escritura que un día nos defenderá o nos acusará en el día del juicio. Así que si alguien nos dice, no, se ha utilizado esta expresión, es que los negricos del Congo, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera, etcétera. No, a Dios no se le escapa nada, hermanos, Dios es el creador. Hemos escuchado a Dani cuando se ha levantado y ha hablado de Isaías 40. A Dios no se le escapa nada, ¿eh? Y Dios nos ha creado y tenemos un Dios personal. Y aunque nos cueste algunas veces trabajo reconocer estas cosas, Dios es Dios personal. Y Dios quiere ser Dios personal de cada uno de aquellas criaturas que Él ha creado. Creo que todos los que habemos aquí en esta mañana y nos hemos entregado al Señor, le hemos recibido, hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él es Dios de gracia, Dios personal, en el cual vivimos cada día de su mano, al cual nos rendimos cada día, le glorificamos, le exaltamos, le adoramos también. Venimos siempre, ¿verdad?, a llorar ante su presencia, a humillarnos y a pedirle ayuda, porque necesitamos ayuda y necesitamos mucha ayuda para hacer la obra de Dios, para sostener nuestra vida en un mundo impío de maldad, en un mundo donde las ofertas del pecado las tenemos cada día más rebajadas, donde cada día corromperse y vivir una vida de iniquidad y de pecado es más fácil, más sencillo, con grandísimas oportunidades. Es ahí donde la luz de Dios, el poder de Dios, el Evangelio, la vida del Señor debe de actuar en cada uno de nosotros. Bien, pues en esta mañana un texto que encontramos en Juan capítulo 15, algo que estaba preparando estos días atrás, que posiblemente en un tiempo no muy lejano formen parte de uno de los capítulos de uno de mis libros, posiblemente, por lo que transmite y lo que nos hace ver. Juan capítulo 15, de las varias metáforas que el Señor contó, esta es una que cuando la leemos de una forma sencilla, tranquila, y nos damos cuenta de que Dios nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros, pues pronto entendemos, como la misma palabra de Dios nos dice, que es imposible llevar a cabo cualquier obra, cualquier proyecto,
nuestra propia vida que se pueda mantener en pie si nos separamos del Señor. Podríamos decir que la frase especial es: porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, pues tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pues, hermanos, que a Dios sea la gloria, Dios bendiga esta expresión tan hermosa, cada expresión de la palabra que a unos o a otros nos va a hablar de una manera, o va a poner responsabilidad en nosotros, un versículo, una frase, una palabra. Yo saco 6 palabras, de lo cual de ahí derivo una enseñanza que a lo mejor no puedo llevar todo a cabo porque al final es muy grande con muchos versículos, pero como he dicho, empleando el tiempo que tengo en esta mañana, yo resumo 6 palabras. Algunas veces posiblemente lo habré mencionado en uno de mis mensajes, pero yo aquí encuentro la palabra limpieza, encuentro la palabra obediencia y encuentro la palabra permanencia. Asocio la palabra limpieza a fruto. El Señor lo dijo: lo limpiaré para que dé fruto. Asocio la palabra obediencia con más fruto y asocio la palabra permanencia, mucho fruto. Son grados. Para que no nos quedemos estancados. No es lo mismo parvulitos que primero, que segundo, que tercero, que cuarto. No es lo mismo ir al instituto que ir a la universidad. Y esto lo digo a muchos cristianos que muchas veces son muy conformistas. Hay cristianos que se conforman con un culto, si acaso, a la semana, o algunas veces son tan ahorrativos que es un culto cada 15 días. E incluso algunos que son muchísimos más ahorrativos, que a lo mejor los ves una vez al mes. Yo, como enseñador y ministro del Señor, Dios ha recargado en mi vida que amoneste en aquellas personas que dependen de mí, de una forma sincera, honesta, con amor, con cariño, pero es una forma de despertar. Nosotros los cristianos tenemos que ser distintos, diferentes. Nosotros no podemos conformarnos con nada. Necesitamos tener una relación con Dios mucho más profunda, porque si no, queridos hermanos, el diablo sacará provecho de nosotros y hará en nosotros, en ese tiempo que nos dedicamos a Dios, otras cosas, tratará de meternos en nuestras cabezas otras cosas, y nosotros tenemos que estar día tras día pendientes de las cosas del Señor. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que estas palabras que el Señor dijo son las que vamos a encontrar, hermanos, en la Biblia. Por ejemplo, en forma de recordatorio. Pablo decía a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 14, de verdad, venid conmigo porque es muy interesante y nos ayudará y nos despertará, decía así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, ¿verdad? Muchas veces vivimos en un mundo de muchísimas palabras, mucha palabra, pero las palabras se las lleva el viento. Dios no quiere que seamos personas de palabra. Dios quiere que seamos personas de verdad, personas sinceras, personas de obrar en Él, personas auténticas, que se note en nosotros que ha recalado el Evangelio, que nosotros vivimos en el cimiento estable de la palabra de Dios. Mira, el Sermón del Monte es el mejor discurso que podemos acoplarnos, pero sobre todo la culminación del mensaje. Todos podemos ir a San Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, y ahí leer aquellas palabras del Sermón del Monte, que son una doctrina real,
auténtica, incluso cosas que el Señor Jesucristo cambia, que añade, que transforma del Antiguo Testamento al Nuevo, que son muy valederas y son aquellas que Dios quiere que estén en nuestras vidas. Pero cuando termina, desde el capítulo 7, versículo de 24 en adelante, ¿cómo terminan estas palabras? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esto es obediencia, forma parte del mensaje del Señor Jesucristo. Le compararé a un hombre prudente, sabio, que tiene un buen juicio. ¿Por qué? Porque cuando vengan todas las cosas malas que están alrededor de nosotros, que van a venir tribulaciones, van a venir angustias, van a venir persecuciones, van a venir tropiezos, van a venir tantas cosas, nos dice la palabra de Dios, pero seguramente, sin ningún tipo de duda, que aquellos que su vida la tienen en el cimiento estable de su salvación, en la roca eterna de los siglos, no caerá. Dios no miente, no caerá. Ahora cualquiera pues que me oye estas palabras, pero no las hace, no les da importancia, dicen, bueno, yo sé que son, pero bueno, es que ahora mismo vivimos en una sociedad que no se puede vivir así. Esto lo he escuchado a muchos cristianos. Perdona, querido hermano que me estás y hermana que me estás escuchando, si piensas así, te estás equivocando. Dios, cuando nos dejó su palabra, y puedes verlo en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y su palabra sirvió ayer, sirve hoy y servirá para mañana. Porque su palabra tiene vida y poder. Mi palabra no tiene vida y poder, pero la palabra de Dios tiene vida y poder. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios. Así que todo lo que Dios nos dice es lo real, lo auténtico, en lo que tenemos que prestar atención. Cuando no prestamos atención, al final terminamos desechando a Dios y por consiguiente Dios también termina desechándonos a nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas, vuelve a decir, y vanas palabrerías que te conducirán cada día más a la impiedad. Su palabra carcomeará como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia. Sabemos que tenemos una asignatura pendiente. Necesitamos limpiarnos de ciertas cosas que, bueno, o bien que vamos arrastrando, o bien que se nos ha pegado por el camino, o bien que por la influencia de otros que se llaman hermanos han ejercido demasiada influencia en nosotros y nos hemos dejado dominar, y tenemos que limpiarnos de aquellas cosas que no agradan a Dios, que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Hemos leído en el primer pasaje de Juan que el deseo del Señor es limpiarnos para que demos fruto. Con este pasaje, hermanos, que hemos visto, nos damos cuenta que en el tiempo en el que estamos viviendo, siempre debemos de esperar en el Señor por encima de todo. Dice la Escritura, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hemos de esperar por completo, estacionarnos en esta gracia, en el poder de Dios, y no salirnos ni quitar nuestra mirada del Señor, como nos dice el autor a los Hebreos, puestos en los ojos en Jesús. Y como veíamos la última vez que estuve aquí, la palabra de Dios nos recuerda, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Peso y pecado. El peso pesa, pero el pecado ensucia, el pecado enreda, el pecado nos estorba, el pecado nos hace inservibles.
El pecado lo destruye todo. El pecado rompe nuestras relaciones. El pecado nos divide. El pecado nos aparta de la comunión con Dios y no podemos ser insensatos, arremetiendo, luchando, queriendo imponer o queriendo imponerle a Dios lo que Él ha desechado. Así que Dios nos está mostrando que nos tenemos que limpiar. Es una asignatura pendiente, hermanos. Pablo, que es un hombre que se ha tomado, pero de pe a pa, la palabra del Señor, desde el día que se convirtió, todo ese ímpetu que él tenía cuando luchaba contra Dios, cuando iba en contra de los cristianos hasta el punto de matarlos, de hacerles blasfemar, de buscar ese sarcasmo tan fuerte que tenía. Una vez que él se convierte a Dios, toda esa fuerza la transforma. Él no se descafeína, no se queda sentado. No, todo lo contrario. Esa misma fuerza, o mucha más, la invierte en el Señor, en su fuerza, en trabajar. Pasa las noches enteras orando por cada grupo, por cada iglesia. Una preocupación absolutamente asombrosa, maravillosa, que nos despierta a ti y a mí y que nos hace ver que en esa limpieza tenemos que andar. Cuando él habla a la iglesia de Corinto, porque se estaban dando pasos que no eran correctos, por ejemplo, como unirse en yugos desiguales, como compartir nuestras vidas santas con gente impía, etcétera, etcétera, que lo puedes ver en 2 de Corintios 6, del 14 en adelante. Pero al final, hermanos, la exhortación es: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, porque lo inmundo ensucia, mancha. Y yo recibiré y vosotros seréis, yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios nos recuerda que tenemos que buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta. No solamente debemos de conformarnos con vivir, entre comillas, en la voluntad de Dios, sino que tenemos que profundizar, cada día ir más hacia la perfección, hacia la madurez, hacia el crecimiento, hacia una entrega más positiva, más efectiva, hacia abrir más puertas a Dios por el Evangelio. Y esto únicamente se puede lograr, se puede conseguir cuando vivimos en esta firmeza, en esta limpieza, en esta obediencia y en esta permanencia, donde cualquier cristiano, no hace falta que seas pastor, anciano, diácono, cualquier cristiano, hermano, puede dar fruto, más fruto, y puede terminar dando mucho fruto. La Biblia así nos lo recuerda. Un versículo que me hace mucho pensar, hermanos, que esto no es que sea solamente una doctrina novotestamentaria, es lo que siempre Dios quiso para su pueblo, porque cuando vemos Isaías, hermanos, capítulo 1, vemos el desacuerdo del Señor por todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que no estaban escuchando a Dios como tenían que escucharle. Sí, le escuchaban, pero no daban su brazo a torcer, no le escuchaban para obedecerle, para vivir en sus caminos y para hacer su voluntad. Mirad, en Isaías capítulo 1 termina el Señor diciendo, como hablándole a ellos en una metáfora por la dejadez, por el pecado que ellos estaban llevando a cabo, termina hablándoles como si fuesen sodomitas y gomorristas. Isaías 1:10 les dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Habéis visto cómo le llama? No vayamos a confundirnos pensando que Isaías está hablándole a Sodoma y a Gomorra o a sus ciudadanos. No, le está hablando al pueblo de Israel y les está llamando, les está poniendo este sobrenombre de Gomorra y Sodoma.
¿Por qué? Porque las características que tenían en sus vidas no eran unas características puras, limpias de santidad. Vivían en pecado. Y queridos hermanos, no podemos vivir en pecado. ¿Hay pecado en la iglesia? Claro que hay pecado en la iglesia, pero estamos llamados a apartarnos, a escuchar a Dios, a arrepentirnos de corazón y a renovar nuestra vida, a lavar nuestro ser en la sangre del Cordero, a pedir la restauración del Señor para que Él nos levante, para que podamos vivir una vida absolutamente limpia. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Es un mandamiento. Esto no es opcional. Si quieres estar delante de la gloria, si quieres llamarte cristiano, tienes que lavarte y limpiarte en el Señor. Debe de ser así. No puede ser de otra manera, hermano. La palabra de Dios también nos dice en Jeremías 4:4, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, lava. ¿Cómo podemos lavar nuestro corazón? Con la palabra de Dios. Tú hables la palabra de Dios, lees la palabra de Dios, pones tu vida al frente y te das cuenta que cuando tu vida está en tan desacuerdo, que te vas dando cuenta que tu vida está sucia, que está ennegrecida, que hay aún ciertos pecados que nunca has corregido porque te dé miedo, porque te has acobardado, porque has perdido la fuerza que Dios te dio. Incluso a lo mejor estás ignorando que Dios te ha dado su Santo Espíritu por el cual tú puedes tirar de Él, es poderoso, no eres enquencle, no eres alguien que pueda decir no puedo, no, sí puedes. Tienes que ponerte frente a Dios y decir sí puedo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo he dicho muchas veces cuando vengo. No se trata de decir no puedo porque... No, tienes que razonar con el Señor. Sí puedes porque Dios te ha dado algo que no es tuyo ni es mío. Dios nos ha dado su Espíritu. Sí podemos. Si no, Dios no nos podría decir, Carmelo, tienes que ser santo, tienes que limpiarte, tienes que obedecerme, tienes que hacer mi obra. Yo le diría, Señor, no puedo. Señor, no tengo fuerza. Señor, no valgo. Pero Dios me dice, Carmelo, no te valen coplas, si te he dado todo lo que necesitas. Iglesia, os he dado todo lo que necesitáis. No tenéis espíritu de cobardía, no podéis estar quejicas siempre, quejosos siempre, no. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el que está en nosotros es muchísimo más fuerte y poderoso que el que está en el mundo, y este es Dios, hermanos. Es cuestión de acercarnos a Él, de reverenciarle, de escucharle, hermanos, de acercarnos a Él. Una persona tan difícil como era el apóstol Pablo, el Señor le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Y ahora vamos hacia adelante. ¿Cuántos sabemos aquí en esta mañana que necesitamos esa renovación, esa limpieza? ¿Cuántos sabemos aquí que necesitamos limpiar nuestra vida un poco más, dar un paso más, obedecer al Señor, adquirir con Él un compromiso serio? Quizás hay aquí más de un hermano, no lo sé. Yo lo digo por pura experiencia de mi pasado. Puede haber algún hermano o hermana que se haya soltado de la mano del Señor. Debes de volver a tomar la mano del Señor. Debes de ir a buscar al Señor con todo tu corazón y pedirle el perdón por tus pecados, por esa ruptura, porque te has enfadado, porque ha decaído tu semblante, porque has dado de alguna manera la espalda a la palabra, a la oración, a los cultos, porque has dejado de someterte a la autoridad que Dios ha establecido en tu vida. Debes de cambiar. Eso ha producido en ti una mancha, ha producido en tu familia una mancha, en tu pueblo una mancha, en tu iglesia local una mancha, que has de restituirla, has de dar un cambio. Me levantaré, iré a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, lo he manchado todo, mira cómo vengo. Vengo sin anillo, vengo sin calzado, vengo con las ropas que echan una peste que no hay quien huela.
quitarle esas ropas, ponerle otras ropas. Ponerle ahora mismo anillo en su dedo, calzado en sus pies. Vamos a hacer fiesta. Le vamos a dar una ducha que mañana no hay quien lo conozca. Qué maravilla, qué gloria, hermano. Cuando Dios, ¿verdad, Salva? Cuando Dios hace esa obra. Cuando estamos dispuestos. Con razón decía el Señor, probadme. ¿Cuánto tiempo hace que no hemos probado al Señor? Sí, Pablo pudo mostrarnos en su palabra, en Efesios, en Tito, que el Señor quería regenerarnos, limpiarnos, lavarnos, reestructurar nuestra vida para que pudiésemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Así que si estamos dispuestos a limpiarnos delante del Señor, tendremos que dar otro paso. El otro paso es obedecer al Señor. Porque si le pedimos al Señor perdón y por casualidad nos limpiamos pero no obedecemos al Señor, es como cuando una persona escucha el Evangelio y dice, sí, yo me arrepiento de mis pecados, Jesucristo murió por mis pecados, pero ya no haces más nada y ahí te quedas. Hemos leído esta mañana en 1 Corintios 15. Necesariamente tenemos que obedecer aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Qué hemos de hacer? Pecado vinimos a ser siervos de la verdadera justicia. ¿Qué hemos de hacer para poder obedecer? Pues hemos de oír de una forma sencilla, tranquila, a Dios. Hemos de prestarle a Dios atención como debemos de hacerlo. Cuando Dios esté hablando a tu corazón, no tengas prisa, no tengas nada, no tengas la tele puesta, no tengas la radio puesta, deja que Dios te hable. Si esta mañana quieres escuchar la voz de Dios, pon un momento, por favor, tu mente en blanco, deja que Dios te hable. No vaya a ser que vengas con ideas preconcebidas y después te vayas diciendo que Carmelo te ha enseñado lo que no te ha enseñado. Que Dios te ha mostrado esta mañana lo que Dios no te ha mostrado, sino que te ha mostrado lo que tantas ganas tú tenías que alguien te mostrara, y esas ideas preconcebidas han hecho de tu vida una equivocación. Satanás se ha aprovechado de ti y ha transformado tu vida para mal. Todos sabemos y conocemos una historia súper famosa del Antiguo Testamento de alguien que quería ser rey. ¿Verdad? ¿Quién era? ¿Pero Saúl le prestó atención a Dios? No. ¿Saúl obedeció a Dios? No. Dios lo desechó. Él se obstinó, él se engrandeció. Dios le dijo a esto, me ha pasado esto con Amalek. Yo le dije, lo dejé ahí por esos momentos, pero le dije que un día arreglaríamos cuentas, y voy a aprovechar ahora para hacerlo con Saúl. Vete a Amalek y no te apiades de nada, a un solar. Pero este rey hizo lo que le dio la gana, permitió que los siervos hicieran lo que le dieran la gana, y al final de aquello que Dios decía que había que destruir, lo trajeron para ofrecérselo a Dios. Qué triste, ¿no? ¿Se complace el Señor en los sacrificios y en víctimas de animales, etcétera, mucho más a que se obedezcan sus palabras? Ciertamente el obedecer es mucho mejor, muchísimo mejor. El Señor Jesucristo decía, obedecer. Si obedecemos a Dios podemos dar más fruto. La obediencia siempre nos abre las puertas del cielo, hermano. La Biblia nos recuerda en Hechos 5:9 que el Señor le dio el Espíritu Santo a todos aquellos que le habían obedecido. Muchas veces decimos que no hay que hacer nada. Esto no es verdad, es una mentira del diablo. Hay que obedecer a Dios. Porque si nosotros vivimos en una religión pagana, en la que sea, vivimos lejos de Dios, vivimos practicando el pecado y escuchamos la voz de Dios, ¿cómo que no tenemos que hacer nada? Tenemos que obedecer a Dios. ¿Cómo que no tenemos que hacer nada? Si alguien te ha vendido esta mentira, no lo creas. Hay que obedecer. Tienes que poner tu parte, tienes que poner tu fe en el Señor, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que obedecer a Dios.
Porque si tú vivías en un paganismo, en una religión inmunda, impía, que te mostraba ciertos dogmas, ciertas cosas, has de desecharlas y obedecer a Dios. No puedes ser salvo. La palabra de Dios nos dice, y así el Señor Jesucristo lo dijo, creed en el Evangelio. Marcos 1, 14, 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Arrepentirse del pecado y convertirse a Dios. Creed en el Evangelio. Hay que dar un paso. Hay que salir de ese mundo pagano, de tantas cosas malas. Además, ¿cuál es una de las características principales del Señor Jesucristo? Lo puede ver en Filipenses, que tantas veces lo mencionamos. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia, hermano, para todos nosotros, en un pasaje de Filipenses, algo primordial para todos nosotros que nos llamamos cristianos. Filipenses 2, versículo 12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una responsabilidad. ¿Qué significa ocuparnos de nuestra salvación? Pues que nuestra salvación no se manche, no se ennegrezca, no se devalúe, siempre esté limpia. ¿Por qué? Porque vivimos una vida delante de Dios de obediencia, y cuando obedecemos a Dios, nuestra vida no se mancha. Cuando dejamos de obedecer, cuando cuestionamos, cuando nos enfadamos, cuando no recibimos la palabra como tiene que ser, cuando no le damos la importancia que merece, cuando creemos que como los tiempos han cambiado, no pasa nada, esto fue para ayer, pero ahora es imposible. No te dejes vencer por el diablo. Ayer era fuerte la palabra de Dios, era casi imposible de obedecerla y se necesitaba mucho, hoy también, y mañana se necesitarán más fuerzas, porque a la medida que vamos pasando sabemos que el hombre impío se pone más duro, nos lo pone más difícil, cada día tenemos leyes más en contra de Dios que tratan de apartarnos de la santidad, de pensar que no, pero Dios sigue estando ahí en medio de nosotros, enseñándonos como conforme a la verdad está en Jesús. Efesios 4. Y nos vuelve a recordar, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Otra cosa que me gusta recordar mucho cuando hablo de estos temas, y para mí es imprescindible, se encuentra en Gálatas, se encuentra en Tito, ¿qué nos enseña la gracia? Que la gracia es la verdadera escuela. Lo que muchos aún llamados cristianos no han entendido, cuando dicen, no es que no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, y lo dicen para decir que pueden tener licencia para pecar, porque la gracia nos salva. Es una equivocación absurda, un error muy grande. Cuando hablamos así, desvirtuamos el Evangelio a Dios y a los creyentes que de verdad viven en esa gracia que nos enseña a renunciar al mundo, a los deseos mundanos, a las pasiones juveniles, a la práctica del pecado, a la desobediencia a Dios. Sí, la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, limpiar un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto hace la gracia. La religión no. La religión produce cristianos que no tienen limpieza, cristianos que no obedecen la palabra de Dios y cristianos que al final serán juzgados por sus obras e irán a un infierno. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a obedecer al Señor. Romanos capítulo 1 también nos expresa una verdad grandísima y dice así: por el Señor Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, todos los archenelos llamados a ser de Jesucristo. Se lo pone aquí en el versículo 6, todos vosotros. Para obedecer. Es el condimento que verdadero necesitamos de parte de Dios. Recuérdales que obedezcan, Tito 3:1,
entre tantas cosas. ¿Para qué nos eligió Dios? Puedes verlo en 1 de Pedro 1:2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Dios nos eligió para obedecer, hermanos. ¿Y cuántas reflexiones poderosas encontramos en la palabra de Dios? Hemos de limpiar nuestra vida, hemos de obedecer a Dios. Cuando limpiamos nuestra vida damos fruto. Cuando seguimos obedeciendo a Dios damos más fruto. Y cuando permanecemos en el Señor, pues damos mucho más fruto. En Hechos de los Apóstoles, hermanos, encontramos algo absolutamente maravilloso que me gustaría compartir en esta mañana y que nos lo llevésemos en nuestro corazón. En aquel primer mensaje que Pedro hace, se convierten 3.000 personas. Él, ¿verdad?, les habla con el poder del Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros habéis matado, le habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pues la palabra de Dios, hermanos, nos recuerda que cuando escucharon esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para esto ha sido el mensaje, ¿no? Para vosotros, para los que están cerca, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les exhortaba y les decía: sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra, obedecieron, se convirtieron, se arrepintieron, recibieron al Señor y se añadieron aquel día, dice la Biblia, como 3.000 personas. ¿Qué hacían estas 3.000 personas? Principalmente perseveraban. Una iglesia que no persevera está evocada al fracaso. Hemos de perseverar en el Señor, esperarle fervientemente todos los días. Hemos de buscarle, adorarle, glorificarle en oración. ¿Qué produjo el Evangelio? El arrepentimiento, la salvación por el mensaje de Pedro. ¿Qué produjo, hermano? Pues mira lo que produjo. Todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 4 y versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que ninguno había entre ellos que fuese necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Hermanos, qué bendición. El Evangelio produce perseverancia. El Evangelio limpia nuestras vidas. El Evangelio nos hace aceptos. Nos abre también las puertas, no lo olvidemos, en nuestra sociedad, porque somos dignos de fiabilidad. Y esa dignidad que Dios nos da es lo que salva a las personas. Si hay aquí alguien que se piensa que la gente se va a salvar por repartir un libro, que yo lo hago para eso, no va a ser así. Es tu vida, es tu luz, es tu ejemplo, es tu testimonio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y termino. Como he dicho, llevo muchísimo más, pero termino ya con algo de vital importancia. Dentro de la vida de Pablo, de todo lo que había recibido de parte del Señor, entre tantas cosas, cuando escribe a la iglesia de Filipos, él decía que pedía algo en oración. Y es en el capítulo 1 y versículo 9, y él decía: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de fruto de justicia. ¿No nos recuerda las palabras del Señor? Mucho fruto. Porque necesitamos dar fruto. Cuando el Señor Jesucristo hace uno de sus primeros exámenes en el Evangelio de San Mateo, referente a la parábola del sembrador, ¿cuál es? El que fue sembrado junto al camino, suspenso, ni un fruto, ni él mismo. Aquella palabra que cayó entre pedregales, suspenso, ni un fruto. Brotó, mucho aleluya, mucho gloria a Dios, pero cuando vio un poco el peligro, salió corriendo. Nos dice también otra parte de la palabra cayó entre espinos y cardos y la ahogaron. Pero dice que otra parte cayó en buena tierra. ¿Y cuánto fruto dio? A 30, a 60 y 100 por uno. Esto es mucho fruto. Así que necesitamos dar mucho fruto. Y la Biblia nos recuerda, hermanos, que aquel que se extravía y no persevera en el Evangelio de Cristo, este no tiene a Dios. Nuestro Padre, te damos muchas gracias, Dios mío, en esta mañana. Nos gozamos delante de tu presencia grandemente, de oír tu voz. Tú eres digno de recibir la adoración, la alabanza. Permítenos, Señor, que cada día, Señor, seas tú quien nos mordee, quien nos limpie, Señor, quien cada día obre en nuestras vidas. Señor, te necesitamos, reconocemos delante de ti que muchas veces andamos ciegos, somos torpes, que hay veces que no hacemos tu voluntad, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Sigue cuidándonos, guardándonos, Señor. Permítenos que podamos llevar tus proyectos, Señor. Aquello que comenzó ayer, Señor, de una manera especial, que ya damos por comenzada, Señor, esta campaña del año 2023. Permítenos que lleguemos, Señor, este año a nuevas personas, que incluso estos libros, sin mediar nosotros palabras, Señor, puedan llegar a algunos hogares donde a lo mejor sería imposible que nosotros pudiésemos, Señor. Gracias, Dios mío, porque eres tú quien está obrando, quien está haciendo tu obra, y como tu palabra misma nos recuerda, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios mío, que así sea. Líbranos del mal. Sigue ayudándonos para que nos amemos cada día más, para que nos cuidemos, para que oremos los unos por los otros y para que no nos olvidemos, Señor, de congregarnos, Señor, y de estar siempre a tu lado. Que a ti sea la gloria. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.